sobre energía electromagnética y teledetección, los cuales vamos a retomar en esta parte teórica para poder entenderlos en un sentido aplicado, ¿no? Desde los satélites. Y en la parte práctica vimos instalación de complementos en QGIS, agregar geoservicios y cómo descargar imágenes de la plataforma Earth Explorer. En el día de hoy, como mencioné, vamos a hablar de satélites y órbitas, sobre los tipos de sensores que se encuentran a bordo de los satélites, el concepto de reflectancia que estuvimos viendo un poco, y la estructura de una imagen satelital, así como los tipos de resoluciones que tienen los satélites y los sensores. Después en la parte práctica vamos a ver un análisis de la resolución espacial y temporal, los niveles de procesamiento y la nomenclatura de las imágenes. Y por último vamos a ver la presentación de diferentes plataformas de descarga y una actividad evaluativa. Así que comenzamos con la primera parte, donde vamos a hablar de los satélites y las órbitas. Aquí vemos, como saben, existen satélites que podemos decir naturales y artificiales. Fácilmente hablamos de los satélites artificiales, y ¿a alguien se le puede ocurrir un ejemplo de un satélite natural? Si quieren poner en el chat, si quieren abrir el micrófono. Bien. La Luna, exactamente, el que más conocemos, un satélite natural que gira en torno a nuestro planeta, la Tierra. Entonces, un satélite se define de esta manera como un objeto que gira alrededor de otro en el espacio. Dentro de los satélites artificiales nos vamos a centrar en los satélites que observan la Tierra. A la izquierda tenemos unos satélites que orbitan a una altura de 36.000 kilómetros, que se llaman geoestacionarios, y a nuestra derecha tenemos el gráfico de órbitas que se denominan de órbita baja, que son también de observación de la Tierra. ¿Cuál es la característica de los satélites geoestacionarios que se encuentran a 36.000 kilómetros de altura? Porque de esta manera giran vamos a decir, en simultáneo con la Tierra, y esto les permite observar siempre la misma porción de la Tierra. A esta altura se ubican principalmente los satélites meteorológicos, porque nos interesa observar cómo cambia la atmósfera desde esa altura, y siempre podemos verlo desde un mismo lugar. Vamos a decir que para el satélite la Tierra está siempre fija, no es que está fija, sino que giran en simultáneo y siempre mira esa misma cara. Ahora, a nuestra derecha tenemos una órbita de observación baja. Esto, como ven, tiene otro tipo de orientación. En general, estas órbitas, su primera característica es que se ubican en promedio a los 800 kilómetros de altura, kilómetros más, kilómetros menos, y tiene la característica de tener una órbita polar o cuasipolar. Esto quiere decir que pasan por los polos en cada una de sus vueltas, de sus giros, en cada una de sus órbitas. Otra cosa que también es importante a tener en cuenta es que tal vez se encuentren en las hojas de descripción o hojas técnicas de los satélites, es que se trata de una órbita heliosincrónica. ¿Qué significa heliosincrónica? Que está coordinada con el Sol. La idea es tratar de pasar todo el tiempo, cada vez que pasa por una misma superficie de la Tierra, a la misma hora, y que haya iluminación solar. Esto es especialmente importante para un tipo de sensor particular, que son los sensores pasivos. Entonces, a bordo del satélite, que ahora vamos a tomarlo como un objeto,
que no conocemos todas sus características, si bien es un sistema complejo, nos va a interesar todo lo que permite el funcionamiento del satélite y, por otro lado, lo que es el sensor. El sensor es lo que nosotros denominamos también carga útil, que es el elemento que permite que recolectemos información de la Tierra, es lo que nosotros vamos a utilizar para observar. Los sensores se pueden clasificar en sensores activos y sensores pasivos. Los sensores activos son los que capturan la energía que el mismo sensor emite, es decir, el sensor envía una señal y lo que mide es la respuesta de esa señal en ese segmento particular del espectro electromagnético. Ahora, los sensores pasivos, a diferencia de los activos, utilizan una fuente externa de energía que miden. Lo más típico es que utilicen energía que es reflejada por el objeto, por la superficie terrestre, y que proviene del Sol. Es decir, miden la energía que es reflejada por la superficie terrestre hacia el sensor. Esto es lo más típico y es lo más común. Estos satélites, estos sensores en particular, son los que les conviene tener una órbita heliosincrónica para tener siempre, o la mayoría de las veces, una buena iluminación por parte del Sol. Esto es lo que es lo más común y lo que más se usa, más que nada en la generalidad de las aplicaciones. Ahora, también existen otros sensores pasivos que miden otros segmentos del espectro y que no utilizan la energía del Sol, como por ejemplo los sensores térmicos o también los sensores que miden la energía de las microondas, que también son sensores pasivos. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Bien, como mencionaba anteriormente, los sensores pasivos, que son los sensores pasivos que miden la energía reflejada del Sol, utilizan el valor de reflectancia, que como dice la diapositiva, es la fracción de la radiación incidente que es reflejada por una superficie. Esto toma un valor entre 0 y 1, donde 0 es una superficie completamente absorbente, y a esto hay que agregar o que es absorbente o que no recibió ningún tipo de radiación. Y 1 indica una superficie completamente reflectante. Si lo queremos pensar de alguna manera, es un espejo que refleja toda la energía en ese segmento. Los sensores pasivos suelen medir esto, pero, como mencionamos, no son todos. Ahora bien, esta información que capturan los sensores en cada segmento del espectro electromagnético se traduce a nuestro lugar de usuarios como una imagen satelital. Esto se constituye como una matriz que quienes venimos tal vez de no ciencias tan duras, que es algo tal vez un poco extraño. Una matriz es una cuadrícula ordenada de filas y columnas, como vemos acá en la diapositiva. Tenemos filas y columnas, donde cada fila y cada columna ubica un lugar, y lo que tenemos es la reflectancia en ese segmento, en esa porción del territorio. Entonces, vamos a suponer que esta
esta imagen, esta matriz es una banda que es constituida por la energía reflejada en cada uno de estos segmentos del territorio y que pertenece a un segmento específico del espectro electromagnético. Entonces, si yo digo que estoy midiendo, esta puede ser una banda de la porción del azul, más o menos podemos decir, entre los 480 y 490 nanómetros, y podemos decir que esta es una banda del sector del azul, y vemos cuánta energía se refleja en ese segmento. Ahora, nosotros podemos verlo, como vemos acá arriba, esto ya es una composición RGB que tiene todos los colores, y esto es una composición en color real de una zona urbana. Pero lo que mide el sensor y lo que nos ve nuestra computadora cuando lo visualizamos son números. Son números que indican diferentes cosas. En general, después vamos a ver que toma valores de contagio digital, que es como mide el sensor. Ya vamos a profundizar más adelante en este concepto, que son números escalados entre 0 y 10.000, por ejemplo, 0 y 32.000, dependiendo de otras características, pero que luego los tenemos que transformar a valores de reflectancia, es decir, valores con un sentido físico. Si no, posiblemente veamos la imagen, vamos a decir, bueno, yo visualmente entiendo qué es lo que está pasando acá, puedo llegar a distinguir un cuerpo de agua, puedo llegar a distinguir una ciudad, pero no tengo un valor con un sentido físico. Sí, Evelyn. Buenas tardes. Tengo una duda. Entonces, cada matriz, o sea, cada matriz correspondería a una banda o digamos, ok, y entonces cada banda, o sea, cada matriz de cada banda adquiere cierto valor, o sea, como correspondiente al, digamos, no sé, lo que tú decías, por ejemplo, de los azules, decir como de los colores o de los rangos del espectro electromagnético que, no sé, que permite. ¿Me podrías explicar ahí un poquito más, por favor? Sí. Lo que comentaste es así tal cual. Un sensor captura, ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación, un sensor captura en diferentes regiones del espectro electromagnético, y en cada una de esas regiones denominamos bandas. Ahora, esa banda captura en una porción ya llevado al territorio y captura un espacio específico y recupera la energía de ese segmento. Es decir, que si captura en la región del azul, tiene toda la energía que capturó en el azul. Vemos la banda 1, que podría ser el azul, podría ser otra. Podría ser la banda 2 o en la región del verde. En la banda 3, la región de el rojo. Y la banda 4 podría ser la región del infrarrojo. Entonces, cada una de esas bandas va y cada celdita de cada banda puede tener valores diferentes, y luego cuando se juntan eso es lo que va a dar origen a la imagen satelital. Cada una tiene un valor en sí mismo, o sea, se puede interpretar individualmente, pero también la gracia, digamos, es poder hacer combinaciones de bandas. Porque si estamos viendo una misma porción del territorio, que vamos a suponer tiene un valor alto de azul, pero bajo de rojo, ya podemos ir sumando información y eso nos va a permitir caracterizar mejor qué es lo que estamos viendo. Si bien podemos interpretar esa banda por separado, pero también podemos combinarla. Cada una es información en sí misma, pero la gracia también es combinarlas. Ok, vale, gracias, muy amable. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra consulta, un comentario?
Bien, seguimos. Bien. En relación a esto, podemos hablar también de los tipos de resoluciones de los sistemas de los sistemas espaciales y sus sensores. Podemos hablar de las cuatro características, que son la resolución espacial, la resolución espectral, la resolución radiométrica y la resolución temporal. Y en el teórico también tiene mencionada la resolución angular, que no es tan común, pero que también aplica. Entonces, vamos a ver un poco más en profundidad. Cabe aclarar en este punto que como el sistema de adquisición y de procesamiento de imágenes y captura, un sistema satelital es un sistema integrado que funciona de manera, si todo sale bien, de manera armónica en simultáneo. Entonces, es un poco difícil a veces elegir por dónde arrancar a explicar, así que cabe aclarar de que puede que haya cosas que todavía no se entiendan, pero que vamos a ir profundizando a medida que avance el módulo, porque son muchas cosas que suceden en simultáneo. Bien, entonces, pensemos que nosotros tenemos nuestro satélite, que a su vez tiene su sensor, que el sensor es la herramienta que nosotros usamos para observar la Tierra. Este sistema que funciona en conjunto, de la plataforma que lleva el sensor y el sensor, puede tener diferentes características de acuerdo a su diseño y a cómo funciona, y esto nos va a dar diferentes resoluciones que nos van a permitir observar diferentes cosas. Entonces, en primer lugar tenemos la resolución espacial, que esta es bastante intuitiva, nos dice el nivel de detalle con el que podemos observar. Esto nos va a indicar rápidamente el tamaño del píxel que tenemos. En general, las matrices son cuadradas, tenemos un píxel cuadrado de cierta cantidad de metros. En nuestro ejemplo, a la izquierda tenemos un píxel de 30 metros por 30 metros. Entonces, podemos llegar a diferenciar con un poco más de detalle cuál es la zona urbana. Este es particularmente una imagen de Landsat 8. A la izquierda, en el centro, tenemos esta misma imagen, pero con píxeles de 100 metros. Esto, bueno, fue procesada para poder hacer este ejemplo. No tenemos imágenes Landsat con píxeles de 100 metros en estas regiones del espectro. Y por último tenemos el ejemplo de a 300 metros, donde ya no podemos distinguir tanto las zonas urbanas tan precisamente. Ahora ustedes me dirán, bueno, esta imagen, una imagen de 300 metros con un píxel de 300 metros no me sirve para nada, siempre tengo que buscar una resolución espacial más alta. Y la respuesta es depende. Depende de cuál es el problema que estemos tratando de solucionar. Como se imaginarán, en el espacio es difícil conseguir energía y arreglar un satélite que está en el espacio. Entonces, se hacen soluciones de compromiso. Entonces, cuando uno lleva un sensor a bordo de una plataforma, tiene que elegir cuáles son las características del sensor que va a priorizar. Si a mí me interesa tener mucho detalle, posiblemente yo gane mucha resolución espacial y pierda de las demás resoluciones. Ya vamos a ver por qué. Bien, esta es la resolución. Esto es un ejemplo de 3 sensores a bordo de 3 satélites, donde podemos hablar de resolución espectral. En el centro tenemos la resolución espectral de un sensor que es conocido,
que se llama OLI-2, que está a bordo de Landsat 9. Landsat 9 es un satélite que en líneas generales replica Landsat 8 y da continuidad a los sensores Landsat anteriores. Entonces, tenemos representados cuál es el ancho de cada una de estas bandas, donde podemos ver en el eje horizontal las regiones del espectro electromagnético donde se captura la energía reflejada de la superficie. Entonces, vemos que en el satélite, en el sensor OLI-2 de Landsat 9 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso tenemos 10 bandas que capturan en diferentes regiones y que esto nos va a dar cierta información. Como vemos, llegamos a las regiones de los infrarrojos y el infrarrojo de onda corta. En contraste, un sensor como el IRI a bordo de Pleiades, que es un sensor que está a bordo de un satélite de alta resolución, tenemos mucho detalle, podemos tener de 1 metro, 1,5 metros, si no me equivoco, tiene muchas menos bandas, porque tenemos menos, ganamos resolución espacial, pero resignamos un poco de resolución espectral. Como vemos, tenemos acá coloreadas las regiones que están en la parte del visible. Sí, Camilo. Axel, una pregunta, ¿por qué digamos que dices que se reducen las bandas a mayor, dices menos bandas a mayor resolución espectral? ¿Por qué se da eso? No sé si te entendí bien. No, en general lo que sucede es que al momento de diseñar un sensor, hay cuestiones que se resignan porque tienen un objetivo en particular y, por ejemplo, tener gran cantidad de bandas en de gran resolución espacial y de demás cuestiones, es un sensor mucho más preciso y mucho más caro y a veces y hay también limitaciones técnicas. Pero yo podría poner muchas bandas en un solo sensor, según te entiendo, sería más como la restricción del budget de la misión, pero yo puedo construir un sensor con muchas bandas con alta resolución. En teoría sí, pero tendría que ver con como vos dijiste, el presupuesto y también con las limitaciones técnicas. Que eso, en teoría, podría hacerse, pero en la práctica, o sea, en los sensores que existen actualmente, no sucede. Hablando de estas dos primeras resoluciones, ganamos mucha resolución espacial, pero en general los sensores de alta resolución espacial tienen poca resolución, o tienen menor resolución espectral. Alta resolución espacial menos, o sea, ya entendí. Puedo ver más detalle, puedo ver píxeles más chiquitos, pero no tengo cuestiones de espectro, menos bandas, en general. Vale, gracias. No, por favor. Francisco, ¿sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, quería hacer un pequeño aporte, si me permitís, Axel. Sí, sí. Por ahí, cuando hablamos de resolución, se toma una dimensión, que en este caso, el que estamos viendo ahora, es el espectro electromagnético, y la resolución se trata de, en ese espectro electromagnético, en qué nivel de detalle lo puedo dividir. Eso pasa lo mismo con la superficie, en qué nivel de detalle lo puedo dividir. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de resolución espectral, sin importar, o mejor dicho, sabiendo el espectro que nosotros estamos midiendo, la resolución nos la va a dar la cantidad de bandas y el ancho de esa banda que nosotros podamos discriminar. Entonces puede haber un espectro amplio y un nivel de detalle alto, y ahí tendríamos un montón de bandas, o puede haber un espectro corto y un nivel de detalle bajo, y ahí tendríamos muy pocas bandas, pongámosle. Bien, gracias por el aporte, Francisco. Sí, es correcto. En relación a eso,
Acá también agregué como ejemplo el sensor que lleva a bordo Prisma, que es una misión hiperespectral que tiene cerca de 200 bandas en un solo sensor, pero la resolución espacial que tiene es de 30 metros, sabiendo que hasta ahora, hasta la fecha, no hay sensores hiperespectrales de alta resolución a bordo de satélites. Puede ser que en el futuro esto avance. En general, estas son como las longitudes de onda. Sí, Mario. Hola, no sé si me escucha. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, tengo un pequeño aporte que puede. Lo que yo tenía entendido que al tener, por el tema de la cantidad de bandas y la resolución geométrica, que hay un compromiso ahí, que seguramente con la tecnología se va a poder ir superando, es que la proyección del sensor en el terreno te determina el campo de visión instantáneo, ¿no, profe? Sí. El IFOV. Entonces, es decir, que tú en una misma área de terreno, esa energía que colecta el sensor la tienes que separar por medio de filtros en las distintas bandas. Esa energía reflejada, captada por el sensor en esa porción del terreno, que es la proyección del píxel en el terreno, o sea, que va a determinar el píxel, la tienes que dividir en las distintas bandas. Y como tú aumentas la resolución geométrica, la cantidad de terreno sensada es más pequeñita, o sea que tienes menos energía, y cuando tú la empiezas a dividir, que generalmente son prismas divisores, la cantidad de energía colectada por los distintos fotodiodos sensibles a cada banda es muy pequeñita. Entonces la relación señal-ruido empieza a no ser muy favorable. Entonces eso es lo que hace que cuando tú tienes una alta resolución geométrica, un tamaño de píxel chico, un IFOV en el terreno más chico, tienes menos energía para dividir y tener mayor resolución espectral, o sea, más bandas. Por ahí venía algo que yo había leído. No sé si sirve eso. Sí, sí. Muy bueno el aporte de Mario, que tiene que ver con las limitaciones técnicas de los sensores en sí mismos. Lo que se lleva el sensor que está a bordo del satélite, y hay que tener en cuenta que si bien la energía viaja a la velocidad de la luz, hay una distancia importante. Habíamos visto que están más o menos 800 kilómetros. La energía también puede llegar a disminuir en esa distancia. Axel, discúlpame, hay una pregunta acá en el foro. Agustina dice, si puede ser que distintos sensores cubran con distinto ancho de banda una misma porción del espectro electromagnético. ¿A eso se refiere la resolución espectral en relación al ancho de banda? Sí. Es correcto lo que dijo Agustina. Es así como menciona. Esta es la idea de comparar que tenemos tres sensores que están en las mismas regiones, acá por ejemplo, entre los 500 y los 750 tienen bandas, pero cada una elige una porción diferente sobre la cual hacer mediciones. Tal cual. Entonces, y por ahí agregar, discúlpame Axel, una cuestión que por ahí cuando uno piensa en sensores y demás, digamos, no nos olvidemos que hay que ponerlos en órbita, que no es un sensor que está en tierra. Entonces, la tecnología tiene que estar súper probada, no se puede poner tecnología innovadora en órbita porque no tenemos la opción de ir a arreglarlo. Tenemos que considerar el tamaño, el peso. Hay un montón de cuestiones que a la hora de diseñar una misión satelital y poner en órbita un satélite, hay que considerar. Entonces, esa es la cuestión que hace que en última instancia se regulen las resoluciones y se opte más por una o por otra. No se puede tener todo en órbita. Entonces ahí es la cuestión, digamos. Bien, había una consulta muy interesante en el foro. Bien, acá agrega también Reinaldo, justo estoy viendo en el chat, perdón, que los satélites
tiene un límite de almacenamiento y transmisión de datos hacia la Tierra. Si aumenta resolución a más dimensiones, se saturan porque más bandas espectrales, más datos que transmitir. Esto es correcto, que es algo que en este caso estamos pasando por alto porque tiene que ver con la operación del satélite, pero hay que tener en cuenta que todas esas imágenes hay que enviarlas. Entonces hay otros instrumentos que van a bordo del satélite que no se encargan de capturar la información, sino que se encargan de enviarla hacia las estaciones terrenas, donde esas imágenes se descargan. Así que eso también es a tener en cuenta. Sí, Evelyn. Perdón, una pregunta. ¿Las barras roja y amarilla de IRI y el OLI-2 a qué corresponden? Las grandes, las que son anchas. Las que están arriba, bien, muy interesante esa pregunta. Algunos satélites tienen, en este caso las puse separadas, porque estas son bandas que se encuentran que ven que capturan secciones que ya están capturando otras bandas del espectro electromagnético. En general, estas bandas se llaman pancromáticas, que bueno, si me acompañan en la descomposición de la palabra, pan es todo, cromático tiene que ver con el color, que en general toman regiones del espectro visible que tienen varias partes del color del espectro visible justamente, y lo que se busca con estas bandas, estas regiones, es mejorar la resolución espacial. En el caso de OLI-2, si no me equivoco, tiene una resolución de 15 metros, que es mejor que las bandas que vemos acá abajo, que son de 30 metros. En el caso de IRI es una situación similar, no recuerdo ahora la relación, pero en general se coloca esta banda generalista, si se quiere, que después uno la ve en escala de grises, pero que nos da una resolución espacial mejor. Tiene que ver con esto que hablábamos anteriormente, que perdemos resolución espectral y ganamos resolución espacial. Vale, muchas gracias. Otro tipo de resolución importante es la resolución radiométrica. Si quieren pensar la resolución radiométrica como el nivel de detalle que podemos llegar a diferenciar los tonos de gris. Esto tiene que ver también con cuestiones de cómo mide el sensor y qué tanto diferencia los cambios en esa banda en particular. Ahora pensemos que estamos hablando de una sola banda y que tenemos una resolución radiométrica de 2 bits. No existen, pero si quieren podemos pensarlo, que van desde blanco, valor 0, a negro. 0, 1, 2 y 3. Después podemos tener 4 bits, que son 16 valores diferentes, 8 bits, y así sucesivamente podemos ir teniendo cada vez más valores y más detalle. Esto se lo conoce también como rango dinámico. Landsat 5, si no me equivoco, tiene 8 bits, pero los últimos sensores ya tienen 16 bits y en algunos casos 32. Sentinel-2, por ejemplo, tiene 12 bits. Acá Evelyn pregunta si más bits implica más detalle. Sí, implica más detalle en lo que es los valores posibles que tenemos en esa escala en cada píxel. Nos permite diferenciar mejor un píxel de otro. Si lo quieren pensar de alguna manera, imagínense que ustedes tienen un metro de madera, como esos que se usaban anteriormente para medir, y yo tengo marcado el 0 y el 1. Entonces yo solamente puedo medir las cosas que miden 1 metro, y yo puedo decir, mide más de 1 metro o menos de 1 metro, si comparo con eso. Ahora imagínense que yo le marco los centímetros, entonces puedo ver más detalles. Entonces puedo decir si algo mide 50 centímetros, 30 centímetros. No sé si se entiende la analogía, si les ayuda a pensarlo un poco mejor.
tal vez no se llega a ver en la presentación, pero acá vemos que está un poco difuminado. ¿Sería para un píxel? Sí, es un píxel, en los valores posibles que tiene cada píxel. Tenemos acá 4 valores posibles y que vemos que se ve más homogéneo esta zona del paisaje, y a medida que aumentamos la resolución radiométrica tenemos más valores. Como mencioné anteriormente, estos son valores, si lo quieren podemos pensar en valores discretos, 0, 1, 2, así hasta 256, pero después tenemos que transformar estos valores, que son de contaje digital, o digital numbers, o DN, si lo ven en inglés, y se pasan a lo que es la reflectancia, un valor entre 0 y 1. Hay que reescalarlo para poder hacer comparaciones. Otro aspecto importante es la resolución temporal. La resolución temporal es cada cuánto vuelve a pasar un satélite por esa misma porción del territorio. En general se habla de resolución temporal o tiempo de revisita de un mismo satélite cuando la misión está compuesta por un solo satélite, o se puede pensar en una constelación de satélites. Por ejemplo, Sentinel-2 tiene un tiempo de revisita de 5 días. Esto con los satélites Sentinel-2A y 2B. Y en septiembre de 2024 se lanzó también Sentinel-2C, que es un tercer satélite, que nos da un tiempo de revisita. No sé si ha cambiado el tiempo de revisita con este nuevo satélite, pero también se busca en general que se vuelva a visitar la misma porción del territorio y que se vea de la misma manera. Si se quiere, en este caso, hay que tener en cuenta que Sentinel-2, Sentinel-2A y Sentinel-2B son 2 satélites distintos, pero que llevan el mismo sensor a bordo. Entonces podemos tener llevan el mismo sensor a bordo y tienen la misma órbita, solamente que cada uno pasa en situaciones opuestas, digamos, no se cruzan. Y acá Reinaldo comenta que Planet tiene un tiempo de revisita casi diario. Es cierto, es una constelación muy, muy grande, si no mal no recuerdo, cerca de 200 CubeSats, que tiene un tiempo de revisita muy alto. Y eso es todo por hoy. Bien, una buena pregunta. ¿A qué se refieren con constelación? Una constelación, si lo queremos pensar, es un conjunto de satélites. Es un conjunto de satélites que trabajan en conjunto. Podemos pensar en una constelación, a veces está compuesta por dos satélites que tienen sensores iguales o gemelos, y que entonces esto nos permite tener un tiempo de revisita más alto, como el ejemplo que les mencioné de Sentinel-2, o también la constelación de Planet, de los satélites PlanetScope, que están operados por la empresa Planet. Pero también se puede pensar en sistemas que son un poco más amplios que constelaciones, con diferentes satélites que tienen sensores distintos, como por ejemplo el programa Copernicus, que integra, por ejemplo, Sentinel-1, que es una constelación de radar, Sentinel-2, que lo estamos viendo actualmente, que es multiespectral, y tiene otros satélites que brindan información sobre el territorio que es complementario. ¿Hay alguna otra consulta respecto a la parte teórica? Bien, entonces le doy la palabra a Manu para que los acompañe en la parte práctica. Gracias, Axel. Muy buena la presentación, muy claro. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, noches ya prácticamente.
Bueno, conmigo vamos a ver hoy, vamos a ver en conjunto la parte práctica. No sé si algunos de ustedes han podido ya avanzar con la parte práctica, manden una reacción, pulgar para arriba, pulgar para abajo, así yo ya más o menos tengo idea. Sé que, ahí veo varios, sé que hubo algunas preguntas en el foro que fueron resueltas. La idea, que en el material está todo muy, muy bien explicado, también hay videos, no sé si se han podido ver, a los que no los han podido ver, les recomendamos que los visiten y que los repasen. Está todo muy claro. Voy a intentar no ser muy repetitivo para no aburrirlos a los que ya estuvieron haciendo este material. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, en el desafío práctico, lo primero que les pedimos o que se pide, se propone es bajar imágenes de satélite a partir de 2 repositorios. Algunos ya estuvimos viendo, que es el Earth Explorer, y además incorporamos el Copernicus, ¿sí? Que, bueno, el Earth Explorer es de Estados Unidos, de la NASA, y el Copernicus pertenece a la Agencia Espacial Europea, con sus diferentes satélites y sensores. Así que bueno, les propongo ahí, ahora vamos a entrar un poco especialmente a Copernicus porque esta página, este repositorio es relativamente nuevo, creo que tiene alrededor de 1 año y medio o algo así. Antes había otro repositorio. Es muy interesante porque permite visualizar imágenes, permite hacer comparaciones temporales, hacer videos. Hay muchas utilidades que son muy buenas para empezar a explorar por ahí imágenes de satélite, de todos los sensores de la ESA, y bueno, ahí vamos a entrar un poquito. Pero antes me gustaría que pensemos un poco y que veamos que ya desde el nombre de una imagen satelital, ¿sí?, podemos obtener mucha información, y que es muy importante que nos detengamos a ver el nombre de la imagen, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una imagen Landsat, ¿sí? Ustedes, los que ya las han podido bajar, habrán visto que el nombre son varios caracteres concatenados, que tienen números, letras, siglas, y en todo eso, todo tiene un significado. Entonces es interesante que podamos entender de qué se trata eso. Por ejemplo, para el satélite Landsat, los primeros 4 dígitos del nombre hablan del sensor, ¿sí? Por ejemplo, la L es del Landsat, después la X es la del sensor. Puede ser que sea el sensor OLI, que es el sensor multiespectral, o del sensor TIRS, ¿sí?, que es el térmico. Bueno, y hay distintos ejemplos, ¿sí?, dependiendo del satélite Landsat. Por ejemplo, después tenemos el ETM, que creo que es el Landsat 7, el TM, que es el Landsat 5, y así sucesivamente. Después también tenemos los dígitos, los próximos 4 dígitos, que hablan del nivel de procesamiento de esa imagen, ¿sí? Nosotros en el práctico les pedimos que descarguen 2 imágenes Landsat. La diferencia entre una y otra son de la misma fecha, pero la diferencia entre una y otra es justamente el nivel de procesamiento de la imagen, ¿sí? Tenemos la L1, que es level 1, nivel 1, y después tenemos el nivel 2, que tiene un nivel de procesamiento superior. ¿Qué significa esto? Del nivel 1 es la reflectancia al tope de la atmósfera. O sea que no tiene correcciones atmosféricas la imagen. La de nivel 2 ya es la reflectancia al nivel del suelo. Entonces se extrajo todo el aporte que genera la atmósfera sobre esa imagen a través de un algoritmo de ciencia que opera ya directamente desde la NASA, ¿sí? Después tenemos otros dígitos, otros caracteres que hablan del passroad. El passroad es una grilla que se ubica en todo el globo, ¿sí?, que nos permite localizar
la imagen propiamente dicha, ¿sí? Es como el X y el Y de alguna forma. Entonces ahí tenemos, en nuestro caso, creo que si mal no me equivoco, es el PATH 229 y el ROW 082. Y bueno, de esa forma nosotros podemos saber a qué porción de la superficie de la Tierra pertenece la imagen. Después, más adelante en el nombre aparece las fechas, ¿sí? Las fechas, son dos generalmente. Es la fecha de adquisición, que es la fecha que fue tomada la imagen por el sensor, que tiene este tipo de formato, que es de año, mes y día. Y después también está la fecha, que es la fecha de procesamiento, la última fecha de procesamiento de esa imagen. Esto es importante no confundirlo, porque, bueno, la fecha de adquisición es siempre la misma, pero la fecha de procesamiento puede cambiar. Así que ahí tenemos que tener en cuenta esa cuestión muy importante, ¿sí? Y después hay otros datos, como la colección, ¿sí? Que es la colección 1 y la colección 2. Ahora están disponibles los de la colección 2, ya la colección 1 no está más. Y bueno, y después tenemos el último carácter que tiene que ver con la categoría de la colección, si es y el tiempo de procesamiento, que es la categoría de la colección, TX. Así que fíjense que ya desde la misma imagen, desde el mismo nombre de la imagen, nosotros ya tenemos un montón de información, que es muy, muy importante que consideremos. Para Sentinel pasa algo muy parecido, cambian algunas cosas, pero la información está toda ahí compactada, digamos. Entonces, tenemos en los tres primeros caracteres, tenemos el identificador de satélite, que como ahí Axel comentaba, bueno, son dos satélites gemelos, que puede ser el A o el B. Después tenemos el nivel del producto, el nivel de procesamiento, que puede ser L1C, que es nivel 1, o nivel 2A. También esto tiene que ver lo mismo que les comentaba con el Landsat, con las correcciones atmosféricas. Después tenemos la fecha y la hora de censado. Después tenemos el identificador del procesador que fue aplicado a esa imagen. Después aparece el número de órbita relativa, el tile, que es muy parecido al path row que les comentaba sobre Landsat. Y después, por último, tenemos la fecha del producto procesado, del procesamiento, que esta también puede variar. ¿Hay una mano levantada? Sí, Manu, una pregunta. Es que Decime. veo tanto en la que está de 2018 en naranja y la verde, que entre la fecha y la hora la separan con T. Supongo que Ahí T va. significa time, pero hay alguna Sí. manera, porque veo que cuando tú pones entre paréntesis no pones la T. No sé si eso sea... Ah, si buena me va observación, se me pasó ponerlo. tranqui, sino Sí. que me causó curiosidad. Es el time, que es UTC 0, es la hora del meridiano de Greenwich, ¿no? Por ejemplo, en Sí, Argentina estamos +3, creo, ¿no? Entonces, menos -3. menos Entonces ahí 3. fíjense que, bueno, generalmente no, como son heliosincrónicos, como comentaba Axel, siempre pasan al mismo horario, por el mismo punto. Entonces utilizan esta hora. Pero sí, faltó la T ahí en el medio del paréntesis. Buena observación. Gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver con el Decime. R110. Entiendo lo que significa órbita relativa, pero no entiendo el número. Se divide en diferentes órbitas que van variando de acuerdo con el tiempo. Entonces, el número de órbita relativa puede cambiar, no es siempre el mismo. O sea, era como que iba en la órbita 110 desde que fue Exacto. lanzado, ¿una cosa así? Algo Ya. así, sí. Lo que nosotros utilizamos para identificar siempre es el tile. Es el tile, y acá hay un link donde dice tile, viste que está en azul, y ahí les dejo, tienen un link, es medio pesado el archivo, creo que es un archivo shape o KML que permite bajar todos los tiles de Sentinel-2. Sí, Gracias, ¿puedo Manu. decir una cosita respecto a Sí. esto? Si se quiere, como pensando en este tipo de sensores que son heliosincrónicos y polares,
piensen de que, como vemos en el gráfico, están dando una vuelta a la Tierra que cada vez pasa por el ecuador. Y lo va cruzando y se desplaza un poco, tiene cierta inclinación para poder ir cubriéndolos y que cada vez le va cubriendo una franja nueva del territorio. Si bien nosotros vemos imágenes, en general son cuadradas o rectangulares, en realidad lo que está tomando es una franja entera, siempre y cuando le dé la memoria y la energía al satélite, pero digamos que teniendo energía infinita, sacaría una captura de si se quiere, piénsenlo más o menos como un gajo de mandarina, si bien no se ensancha, pero como un gajo de mandarina que pasa por alrededor. Entonces eso se le llama la órbita relativa y después se va desplazando un poco. No tengo, y bueno, después tiene que ver con el SWAT también en cuánto tarda, cuántas órbitas tiene que dar para cubrir toda la superficie terrestre, que tiene que ver con el SWAT o el ancho de barrido, que cuántos kilómetros tiene. Si tengo un ancho de barrido muy ancho, voy a necesitar menos órbitas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Así que bueno, ese era mi comentario. Buenísimo, gracias Axel. Entonces, bueno, el mensaje acá es, miremos siempre el nombre de la imagen y detengámonos un minuto a ver de qué información nos aporta. Antes de esto, claramente tenemos que conocer las características básicas del sensor, ¿no? Por el número de bandas, las resoluciones que comentaba Axel, esto es básico, y eso nos va a hacer tomar la decisión de querer bajar una imagen de un sensor o de otro sensor. Pero una vez que bajamos esta imagen, nos detenemos en principio a ver el nombre. Y después recién vamos a abrir la imagen, ¿no? Este sería como, puede ser al revés, pero digamos, nos tenemos que detener a ver un poco el nombre. Bueno, ahora, antes de esto, me gustaría, igual el machete se los compartimos, yo no sé si los comparto ya. Se los dejo por acá, así ustedes ya tienen una copia, lo quieren ir viendo. Y ahora vamos a ver un poco el repositorio de Copernicus, que me parece que es bastante interesante las funcionalidades que tiene. Yo creo que tengo el link por acá. Ya tenía uno abierto. Bueno, vamos a ir a la zona que nos propone el práctico, que es Córdoba, ¿sí? Uno de sus lagos, muy cerca de Carlos Paz. Por ejemplo, desde este repositorio podemos pedirle que nos muestre la última fecha, ¿no es cierto?, de algún tipo de imágenes. Fíjense, nosotros podemos elegir las imágenes de acá, en este caso están las Sentinel-2, como les comentaba. 1C y 2A son los niveles de procesamiento. Por ahora dejemos pidámosle la última fecha a ver qué pasa. Y fíjense que si la velocidad de internet me acompaña, ya cargó la última fecha de la última imagen disponible, y ya desde acá puedo pedirle que me haga combinaciones color. Esto está muy bueno, no es normal en los repositorios. Fíjense, yo ya tengo una imagen acá, en color, falso color compuesto estándar o infrarrojo. Y bueno, y por ejemplo también, otra de las funcionalidades que me pareció interesante mostrar es que yo desde acá puedo explorar, obviamente las diferentes combinaciones que aparecen. Fíjense, un color natural optimizado, además aparecen índices y demás. Y yo le puedo pedir que lo añada, por ejemplo, a un visor de comparación, ¿sí? Bueno, no lo estarían leyendo. Ah, sí, está acá. Perdón. Vamos de nuevo, voy a eliminar todo. Entonces, le pedimos la última fecha. Lo añadimos al visor de comparación. Y después en el práctico nos piden la fecha de 2018, del 26 de diciembre de 2018. Ahí en el práctico dice cómo buscarla y cómo descargarla. Yo la puedo buscar desde el visor, desde visualizar. Puedo ir a 2018, ¿sí?
diciembre. Y fíjense que acá en los cuadritos ya me marca cuáles son las imágenes disponibles. Y acá ya tengo la imagen de 2018. Y si la quiero también, la puedo añadir a ese visualizador de comparación, que es este. Ya aparecen el 2 acá, ¿ven? Entonces yo ya entro acá y tengo acá la imagen arriba tengo la de 2018 y abajo tengo la de 2025. Y fíjense que si yo me desplazo, puedo ver las diferencias que hay entre ambas escenas. Fíjense acá arriba que ahora en 2025 aparece un puente, una ruta sobre el lago que antes no estaba. ¿Lo ven? Y además aparece algo en el lago ahí que ya vamos a ver de qué se trata, este color rojo intenso en esta longitud de onda, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más de composición colores. Igualmente lo vamos a ver en la unidad que viene de qué se tratan estas composiciones. Así que bueno, les quería mostrar un poco esto. Además, una vez que bajamos las imágenes y demás, nos piden que armemos un stack. ¿Qué es un stack? Es un apilado de bandas. Las bandas, como comentaba Axel, que son porciones del espectro electromagnético, generalmente no, vienen separadas, vienen como archivos separados cuando uno los baja. Pero nosotros necesitamos juntarlos en un mismo archivo para poder tenerlas todas juntas, ¿sí? Y armar, por ejemplo, composiciones de colores. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es ir a la imagen y abrirla. Vamos a empezar por la Landsat. Sí. Se cortó un poquito. Si querés desactivar tu cámara un momento, como para ver si con eso ayuda un poco. Y seguimos. Vamos, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, se escuchan. Buenísimo. Bueno, entonces, como les decía, en el desafío práctico nos piden que bajemos 2 tipos de imágenes Landsat con distintos niveles de procesamiento. La del nivel de procesamiento superior, que es la que tiene correcciones atmosféricas, la guardamos para próximos desafíos. En este vamos a trabajar con la nivel 1. Para acceder a las bandas, tenemos que descomprimir la imagen y ya accedemos a las bandas del sensor, ¿sí? Yo como ya la abrí en su momento, aparecen algunos archivos que genera el mismo software. Y nos piden que carguemos las bandas de la 2 a la 7, ¿sí? La banda 2 es el azul, la banda 3 es el verde, la banda 4 es el rojo, el infrarrojo, y así sucesivamente. Después, ahora si quieren, miramos cada una de las bandas. Entonces, de la 2 a la 7. Se puede acceder desde el QGIS de diferentes formas para abrirlas. Si yo las arrastro directamente, si yo las marco y las arrastro, ya el software las abre directamente, ¿sí? Con la flechita esta para arriba, las comprimimos todas para encima. Fíjense que no están ordenadas, las podemos ordenar. Entonces, se ve raro. Si yo veo esto así, está como extraño, no veo mucha información. Entonces, una de las cosas que podemos hacer primero es ir a la metadata de cada una de las bandas, ¿sí? En las propiedades, vamos a información. Y acá tenemos una información muy relevante, ¿no? Tenemos, bueno, cuánto pesa esa banda, la fecha, tenemos la cantidad de filas y columnas que están compuestas, por la cual está compuesta esa matriz, tenemos la resolución espectral radiométrica, que son 16 bits, tenemos también alguna estadística, como los valores máximos, mínimos, las posiciones de las esquinas, el sistema de referencia de coordenadas. Bueno, hay mucha información que es muy relevante y que es importante que veamos antes de empezar.
Pero bueno, ¿cómo hago yo para hacer un apilado de todas estas bandas? Utilizamos un plugin que se llama SSP. Lo que tenemos que hacer es un juego de bandas, ¿sí? Cuando abrimos el SSP, bueno, a mí ya me aparecen todas las bandas cargadas. Las voy a eliminar porque me parece que esto viene de algo anterior y después las volvemos a cargar. Bien, para cargarlas podemos hacer clic en el más, seleccionamos y cargamos todas las bandas. Y fíjense que acá podemos marcar, crear un raster, ¿sí? Un stack raster, o un band set, se llama set de bandas. Y lo único que tenemos que hacer es dar RAM y nos va a decir que elijamos un lugar donde guardarlas. Yo las voy a guardar en módulo 2, unidad 2, Landsat, y seleccionamos. Y ahí está procesando. Lo que está haciendo es juntar todas las bandas. No la carga. Entonces lo buscamos. Esa música que escuchan es el SCP, no se asusten. Ah, sí, él avisa. Él avisa. Sí, sí, sí. Que está todo bien. Inclusive creo y después que lo que viene hacemos... de antes. Y después lo que hacemos es cargarlo al visor del QGIS, eliminamos las bandas sueltas para no generar confusión. Y acá ya tenemos nuestro stack, nuestro apilado de bandas. Pero se sigue viendo raro, ¿no? Se sigue viendo raro. Eso tiene que ver con una cuestión de visualización y con una cuestión de ecualización, digamos, de la imagen. Para poder mejorarlo a esto, podemos ir a la simbología de la imagen. Acá en la simbología hay bastantes cosas que nos podemos detener a ver. Por ejemplo, ¿qué bandas están ubicadas en los canales? ¿Sí? Acá donde dice banda roja, banda verde y banda azul, estos son los canales o los filtros, digamos, no son las bandas. No sé por qué QGIS le pone bandas, pero en realidad son los filtros o los canales. Si yo, por ejemplo, quiero poner una banda en el filtro rojo, la selecciono de acá. Acá me aparecen las 6 bandas que yo generé con mi stack. Supongamos que yo quiero generar un color natural, ¿no? Entonces, ¿qué banda debería poner en la banda roja? Si yo quiero, esto le pregunto a ustedes a ver si alguien sabe. ¿Qué banda yo debería poner en el filtro rojo para generar un color natural? Mientras me tomo un mate. Acá en el chat Francisco dice la 4. La 4 del satélite está perfecto, el sensor Landsat, pero consideremos que la banda 1 yo no la cargué, entonces está todo corrido un lugar acá. ¿Se entiende? Cuando yo cargué las imágenes, cuando yo cargué las bandas, dejé la banda 1 fuera, porque ¿qué es la banda 1? La banda 1 es de Aerosol Costero. Entonces no me interesaba para hacer este análisis y la dejé de lado. Entonces la primera banda que yo tengo acá es la azul. Después le sigue la banda perteneciente a las longitudes de onda del verde y después la del rojo. Entonces la que debería colocar acá es la banda 3 en este caso, que sí es la 4. Y bueno, para el verde, con esta lógica la 2, y para el azul, la 1. Entonces yo aplico y se ve todavía un poco oscuro, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una cuestión del histograma de frecuencias, tiene que ver con la ecualización del mismo, y tenemos distintas formas para mejorar la visualización de la imagen acá en esta ventana. Una de ellas es hacer un corte acumulativo, de conteo acumulativo, que lo que permite es recortar el histograma a partir de un porcentaje, ¿sí? Podemos utilizar el mínimo y el máximo, pero esto va a generar que sea mucho más oscura la imagen. Después tenemos la desviación estándar, que podemos ver a partir de 1 o 2 desvíos estándar, recortar este histograma. Ahora vamos a ver un poquito el histograma. Fíjense que si yo aplico un corte en un histograma de 1, la imagen se aclara mucho y me permite distinguir mucho más los objetos.
El histograma de la imagen es un tema muy interesante, que también lo podemos ver desde acá de QGIS. Fíjense que yo le puedo pedir a QGIS que calcule los histogramas de cada una de las bandas. Acá están. En el histograma tenemos en el eje X los valores que asumen los píxeles de todas las bandas, y en el X tenemos la frecuencia con la cual aparecen estos píxeles, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo acá que me muestre solamente... Hola, ¿se corta? Sí, Manu, dos cosas. Uno, en relación a lo que estás mostrando ahí, da la casualidad que las bandas 1, 2 y 3 tienen los colores azul, verde y rojo, pero no es que sabe QGIS, simplemente son los colores que asigna por defecto. En esa ventana que estabas mostrando, que justo la banda 1 es azul, Acá. la banda... claro, dio la casualidad, pero no es que sabe que esa es la banda Sí, roja. es casualidad, digamos. Y por otro lado acá... exacto, es porque yo seleccioné. Acá Laura en el chat pregunta si podrías explicar lo de los colores. Lo podría explicar, pero lo vamos a ver en la unidad que viene con más detalle. Es un tema bastante... tiene su cierta complejidad y necesitaríamos como bastante tiempo. Los que les puedo proponer ahora, para pensar sin tener el detalle de la teoría del color, es que piensen que los colores se pueden mezclar y generar nuevos colores. Y que las bandas, digamos, el espectro electromagnético, como vimos un poco en la unidad anterior, está dividida en diferentes rangos, y una porción de ese espectro electromagnético es la que coincide con la vista que el humano puede ver, digamos, con los colores que nosotros podemos percibir. Entonces, como nosotros podemos percibir en un rango muy pequeño del espectro electromagnético, y los sensores a bordo de satélites pueden observar, entre comillas, o sensar un espectro mucho mayor, nosotros optamos por poner en los canales, en el azul, en el verde y en el rojo, las bandas del satélite, ¿sí? Por ahora quedémonos con eso. En la próxima unidad vamos a ahondar un poco más en detalle de qué se trata esto. Como decía Axel al principio, son muchas cosas que pasan en simultáneo, y bueno, tenemos que elegir por dónde empezar, digamos. Pero ya de a poco vamos a ir entendiendo todo. Así que el histograma de la imagen nos habla del arreglo de alguna forma, y nos permite, a partir de hacer un recorte, digamos, de los bordes, en este caso con los desvíos estándares o con los porcentajes, y nos permite tener en el monitor una visión más contrastada de los píxeles de la imagen. Así que bueno, dicho esto, nos acercamos un poco al lago. Y fíjense que acá en verde se ve... ¿A ustedes qué les parece que puede llegar a ser esto verde que se ve en el lago? ¿Alguien tiene alguna idea? Fíjense. Claro, son floraciones algales. Fíjense lo sensible que es el infrarrojo cercano de onda corta, que en este caso para el satélite Landsat es la banda 5, que está representada en QGIS, porque acuérdense que yo saqué la 1, como la banda 4. Fíjense, vamos a dejarlo así por ahora, y yo aplico acá. Yo le puse al rojo, al canal rojo, al filtro rojo, la banda del infrarrojo cercano. Como vimos en la clase anterior, el infrarrojo cercano es hipersensible a la vegetación, a la clorofila. Entonces me permite distinguir bastante más todo lo que tiene que ver con la vegetación. Así que bueno, esto es un detalle que está bueno marcar. Bueno, además nos pide el práctico hacer lo mismo con la imagen Sentinel. Así que podemos cargar primero las imágenes acá. Yo creo que lo tengo por acá. Sí. Otro tema que a mí me pasó, no sé si le pasó a alguien más,
que cuando quise guardar la imagen Sentinel, no me dejó hacerlo en una ruta muy larga. Me generaba error. Así que por ahí si tienen algún error en algún momento, tiene que ver con que la ruta es muy larga. Acorten la ruta. Pónganla más cerca del disco, digamos. También preguntaron en el foro cómo llegar a las bandas del Sentinel. Bueno, es este el camino que voy a mostrar. IMG Data, y acá aparecen ya todas las bandas, ¿sí? Para el caso del Sentinel nos pide que carguemos de la banda 2 a la banda 7. Lo arrastramos así y ya las carga. ¿Sí? Es una forma más práctica de cargarlas. Bueno, Sentinel tiene otra resolución espacial, tiene una mejor resolución espacial que Landsat, especialmente en algunas bandas, lo cual nos permite ver con más detalle algunas cosas. Lo que tenemos que hacer acá es hacer el juego de bandas. Vamos a eliminar estas. Aprovecho para, ya que estás con este tema, había una pregunta que decía, ¿cómo se sabe Sí, dale. qué banda corresponde a qué color? En sí, las bandas corresponden a una porción del espectro electromagnético. Suele suceder que a veces estas bandas coinciden con la porción visible del espectro electromagnético. Y la porción visible del espectro electromagnético está dividida en colores, que son los que nuestro ojo puede distinguir. Entonces, lo sabemos por la longitud de onda. Por la longitud de onda que tiene esa banda, ¿sí? A ver si yo acá tengo, yo creo que lo tenía abierto. Fíjense acá, por ejemplo, para el Landsat 8, la banda 1, como les decía, es de aerosol costero. La banda 2 pertenece a las longitudes de onda que coinciden con el azul. La banda 3 coinciden con el verde y así, con el rojo y sucesivamente, ¿sí? Fíjense a ver, yo tenía también acá abierto, la del Sentinel, lo mismo, digamos. Fíjense, la banda 2 coincide con las longitudes de onda del azul, la banda 3 entre el verde y medio amarillo y el rojo para la banda 4. Lo sabemos por la longitud de onda. ¿Vi otra pregunta por ahí? Sí, una mano levantada. Sí, decime. Mientras tanto voy a intentar armar el stack acá. Cada banda siempre como recopila la información del espectro, o sea, como en el mismo rango de información del espectro electromagnético, o sea, siempre, no sé, no sé, 450 a 650 nanómetros. Siempre, 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 digamos, para un tipo de sensor, o se puede mover como en ese rango. No, el sensor siempre va a medir, cada banda va a medir en la misma longitud de onda. Siempre. Y que eso es algo muy importante, porque entonces nosotros tenemos una medición repetitiva a la misma longitud de onda, lo que nos permite hacer es hacer, por ejemplo, comparaciones. Es como tener el instrumento calibrado siempre de la misma forma para poder seguir temporalmente un fenómeno. Entonces, para nosotros es sumamente importante eso, digamos, que mida en la misma longitud de onda. Estoy intentando hacer el... No, de nada. Entonces, acá marcamos las bandas que queremos hacer. Lo mismo que hicimos con Landsat, aceptamos, creamos un stack. Lo vamos a guardar. Yo lo tenía más cerca de esto. Lo podemos guardar acá. Y ahora procesa y va a ser el stack.
Ahí está el ruidito, el famoso ruidito. ¿Dónde lo guardé? Acá. Bueno, eliminamos las bandas sueltas porque ya las agrupamos. Y acá tenemos la imagen Sentinel. Vamos a apagar la lanza de abajo. Fíjense que nuevamente se ve un poco como nublado, raro. Acá podemos hacer una composición color. Vamos a hacer un falso color compuesto estándar, que es la 432 en este caso, por el orden de las bandas. No. Sí, debería ser. Bueno, pude haber equivocado en algún orden. Ahí está. Sí, probablemente me equivoqué al armar el stack, perdón. Pero me quedó desordenado. El infrarrojo quedó en la 5. A ver. Sí, otra cosa que puedo hacer acá es pedirle que me estire o me ecualice el histograma en función de lo que yo veo en la pantalla. Esto lo hacemos lo mismo, desde propiedades. Y acá, en vez de hacerlo para el raster completo, lo hacemos para el lienzo actual. Y fíjense cómo mejora el contraste, ¿no? Y bueno, y acá podemos observar un poco las diferencias entre una imagen y otra. Fíjense que se nota bastante la resolución. Y bueno, y estamos con poco tiempo ya, pero hay dos cosas interesantes que pide el práctico, y es una, analizar la firma o respuesta espectral a partir de un gráfico que se hace. Es muy simple, con este botón de información de la I. Vamos a empezar vamos con la lanza primero. Voy a correr de arriba. De información, yo puedo hacer clic en algún punto de la imagen, en un píxel de la imagen, por ejemplo, acá donde están las floraciones algales. Y acá, bueno, fíjense que me manda, hay como un resumen de, bueno, qué valor asume cada píxel en cada una de las bandas. Y si yo le puedo pedir que me haga un gráfico, ¿sí? Y fíjense acá, en el eje X tenemos las bandas, y en el eje Y tenemos los valores que asume ese píxel en cada una de ellas. Y claro, la banda 4, que es donde está el infrarrojo cercano, acomodado ahora, tiene una respuesta espectral bastante alta. Esto coincidente con la firma, con la respuesta espectral de la vegetación. Nos podemos mover por la imagen y también se va a ir moviendo la respuesta espectral. En este caso, el agua podría ser más cristalina o más limpia, y fíjense cómo refleja más en el azul y viene bajando, ¿no? A medida que aumentamos la longitud de onda. Bueno, esto pueden ustedes ir jugando, ir viendo cómo cada cobertura tiene su respuesta espectral diferente. Fíjense las nubes, cómo cambia cuando hago clic en las nubes, o cuando hago clic, no sé, en un cultivo. A ver, vamos a una zona de cultivo, en donde claramente en el infrarrojo cercano hay una respuesta más exagerada. Y por último, nos pide que usemos otra herramienta, que hay que instalarla. Es un complemento de QGIS. Vamos de nuevo al lago. Es un complemento de QGIS que hay que buscarlo, que se llama Profile Tool, y que lo que permite es hacer una transecta sobre la imagen y representar los valores de los píxeles de todas las bandas en ese espacio. Pero veámoslo, nosotros desde acá ponemos
añadir una capa, por ejemplo la 1, que sería la banda azul. Ya le podemos poner el colorcito azul. Le pedimos que añadir la segunda capa, que sería el verde. Le ponemos ya un verde. Y así sucesivamente. La 3 es el rojo, se lo dejamos. Y la 4 es el infrarrojo cercano, onda corta. ¿Qué le vamos a poner? No sé, un amarillo. Una vez que tenemos esto, podemos proceder a hacer la transecta sobre la imagen. Vamos a atravesar el lago para que tenga un poco de gracia y que cambie. Hacemos clic una vez, clic otra vez, y con el botón derecho cerramos la transecta. Y fíjense que acá ya generó un gráfico en donde aparece los valores de los píxeles durante esta línea que yo atravesé. Entonces fíjense cómo baja cuando pasa por el lago y vuelve a subir cuando sale del lago. Esto es interesante también para ir explorando las diferentes coberturas. Así que esas son los dos ejercicios fundamentales que pide el práctico. Después la actividad evaluativa tiene que ver también con esto. Nos pide a qué se deben las diferencias entre las firmas espectrales, a pesar de que pueda ser la misma cobertura terrestre. Nos piden que hagamos distintas consultas sobre los diferentes píxeles dentro del lago, de la imagen Landsat 8 y para Sentinel-2. Después nos pide, bueno, un poco lo que hicimos ahora, que es observar cómo varían las firmas espectrales en las diferentes coberturas, agua limpia, vegetación, suelo desnudo, cuál es la banda que más refleja, la que menos refleja. Vayan tomando nota, está todo en el práctico las preguntas, y después en el examen se les va a volver a preguntar algo parecido. Investiguen, exploren. La idea es que se familiaricen, que empecemos a familiarizarnos con las imágenes de satélite. Y acá, bueno, estas dos preguntas también están en el práctico, así que los dejo para que reflexionemos y que, bueno, exploren estos dos sensores y estas imágenes. Así que les dejo, porque estamos justo de tiempo, les dejo el machete para que sigan. Así que queda un ratito para preguntas, 5 minutos. Me imagino que habrá muchas dudas. Sí, justo un comentario que había hecho Marcelo Gómez al respecto de que la proyección de la imagen Landsat es 32620 y en realidad debería ser 32720. Si querés comentar un poco eso, Manu, si vos tenés experiencia. Sí, aparece zona norte en Landsat. Calculo que tiene que ver con el origen, que es en Estados Unidos. Pero como pudieron ver, se observa claramente y calza bien, solapa bien con la imagen base y con la del Sentinel. Después se puede reproyectar, pero aparece como en el hemisferio norte. Si lo quieren pensar de esta manera, activo la cámara de vuelta. Si lo quieren pensar de esta manera, es una decisión de diseño de Earth Explorer, de la plataforma del USGS, del Servicio Geológico de Estados Unidos. Si lo quieren pensar así, en la teoría está mal, porque está indicado que está en el hemisferio norte, pero en la práctica, como vieron, está bien. O sea, ellos saben de que lo están designando incorrectamente todas las imágenes que están en el hemisferio sur, pero después se reproyectan. No. Sí, digamos, calza bien, no genera problemas en principio. Lo que sí está mal nomenclado, todo esto lo sabemos, pero bueno, tiene que ver con una decisión que han tomado los del Servicio Geológico. Digamos. Sí, así que es eso. Pero bien ahí la consulta sobre proyecciones, estuvo bien estudiado el módulo 1, evidentemente. Han tenido que renegar un poco con el módulo 1. Bien. Bueno, así que si les parece, no sé si tienen alguna otra duda por ahí. Igual siempre los foros estamos todos disponibles ahí para evacuar dudas después de que piensen un poco y de que empiecen a hacer el práctico, leer más el teórico.
Bueno, así que voy a dejar de grabar.